Inmovilizaciones en ortopedia. Mi nombre es André Julián Arango Mejía. Soy ortopedista, cirujano de mano y miembro superior y artroscopista de hombro. Los objetivos de esta charla es hablar inicialmente de principios básicos de las inmovilizaciones, tipos de inmovilización con algunos trucos, lesiones que nos inmovilizan y complicaciones de las inmovilizaciones. Como principios básicos tenemos que tanto para miembro superior como miembro inferior, en toda férula se debe contar por lo menos con 14 capas de yeso. Nunca se debe aplicar yesos circulares por médicos generales por el riesgo de síndrome compartimental. Se debe abarcar más del 60% de la circunferencia o de 2/3 partes, con una o con dos férulas en caso de que sea necesario. Inmovilizar una articulación por encima y otra por debajo, siempre y cuando sea posible. Cubrir las prominencias óseas con suficiente algodón para evitar las úlceras por presión. Evitar el contacto del yeso con la piel para evitar quemaduras de segundo grado por las reacciones exotérmicas que se genera al fraguar el yeso. Y el vendaje que debemos utilizar pues puede ser cualquiera, bien sea vendaje de tela o vendaje elástico, pero debe ser bien puesto, adosado a la extremidad para que no vaya a tener un efecto de torniquete. Se debe sostener la férula mientras fragua para evitar que ésta se quiebre y mantener la posición que logramos durante la reducción y la aplicación del yeso. Aquí estamos mostrando cómo se miden las diferentes capas del yeso, siempre sobre una cama de algodón. Se cuentan, ida y vuelta, son 2 capas. Luego se moja el yeso sin que sea necesario que bote burbujas, simplemente se mete y se saca rápidamente del agua, se escurre bien, se pone sobre el algodón y se refuerza con mucho más algodón para ponerlo sobre la extremidad y aplicar el vendaje deslizado, bien sea de tela o elástico. La ventaja que tiene el vendaje de tela es que es un vendaje que va a rendir muchísimo más y es más fácil de manipular, además que evita en muchos casos el riesgo de hacer sobrecompresión de la extremidad y síndromes compartimentales, pero un vendaje elástico bien aplicado también es adecuado. Iniciemos entonces con las inmovilizaciones según segmentos. Para los esguinces cervicales o fracturas, en caso de que las encontremos en unos rayos X, pues el collar rígido siempre es la opción. Los collares blandos en realidad no son una buena alternativa para las inmovilizaciones cervicales. Cuando tengamos una fractura de clavícula, una fractura de escápula, una luxación acromioclavicular, una fractura de húmero proximal o una luxación glenumeral, siempre la inmovilización va a ser un cabestrillo convencional. No se utilizan los vendajes en 8 ni es necesario cabestrillos más sofisticados. Cuando tenemos fracturas de las diáfisis del húmero, se aplican férulas pinza de azúcar que se debe poner desde la axila, viene por todo el borde medial del brazo, voltea en el codo y sube hasta el acromion. Nos podemos ayudar de unos vendajes de tela aplicados en cada uno de los extremos del yeso y amarrados al cuello mientras la férula fragua, y estos se deben retirar cuando ya la férula esté dura, y siempre recordar que la maniobra de reducción para el húmero diaficiario es aplicar una ligera carga en valgo a la diáfisis del húmero y sostenerlo obviamente en un cabestrillo. Cuando tenemos fracturas alrededor del codo de húmero distal, fracturas del olecranon, teriadas terribles, fracturas de la cúpula radial, de la coronoides o inclusive fracturas del antebrazo, aplicamos una férula posterior, la cual se debe poner desde la mano, permitiendo que flexionen las metacarpofalángicas y a 90 grados hasta lo más proximal que se pueda en el brazo. Sin embargo, en los niños no se deben aplicar férulas a 90 grados, sino en la posición que lleguen. Regularmente es en algo de extensión para evitar los síndromes compartimentales.
También para las fracturas diaficiarias de antebrazo, así como para las fracturas de radio distal, se debe aplicar una férula pinza de azúcar, la cual va desde el pliegue palmar proximal, volar en todo el antebrazo, voltea hacia el codo, se viene dorsal hasta los nudillos. Básicamente la clave de la pinza de azúcar es poder flexionar y extender algo el codo, no genera tanta rigidez como la férula posterior, por lo tanto se prefiere para las fracturas de radio distal y para las fracturas diaficiarias de antebrazo. Sin embargo, en las fracturas diaficiarias de antebrazo sigue siendo una opción las férulas posteriores, pero esta pinza de azúcar es más útil por el movimiento del codo y sobre todo se debe tener cuidado de permitir la flexión de la metacarpofalángica. No se debe poner tan distal como para que la metacarpofalángica quede sin flexión y se vayan a rigidizar los dedos. Cuando tenemos fracturas del carpo, luxaciones del carpo, fracturas de los metacarpianos o inclusive fracturas de las falanges proximales, debemos aplicar una férula Bull-Halter. La férula Bull-Halter es aquella que se aplica dorsal, permitiendo algo de extensión de la muñeca, las metacarpofalángicas a 90 grados y las interfalángicas a 0 grados. Esto es una posición funcional donde los ligamentos de cada una de esas articulaciones están en máxima tensión para evitar las contracturas y favorecer el movimiento una vez termine la movilización. Asimismo, se debe aplicar dorsal para que haga una restricción a la extensión de los dedos, pero les permita hacer flexión, ya que el vendaje de tela no se pone en todos los dedos, sino en lo que sea suficiente para inmovilizar. Si es el carpo, se aplica hasta los metacarpianos, y si son los metacarpianos, hasta la base de las falanges proximales, el vendaje de tela a nivel volar. Así permitimos que el resto de los dedos puedan tener una flexión. En el momento de aplicar este vendaje o esta férula de yeso, la pongo dorsal, pongo el vendaje de tela y con mi mano puedo premoldear, entrelazando con la mano del paciente, como se muestra en la imagen de abajo, la posición funcional de Bull-Halter, apoyando el codo del paciente contra la pared y esperando a que la férula frague. Básicamente se tiene que esperar a que la férula se caliente y se empiece a enfriar, porque de lo contrario, si la soltamos, está en el punto de quiebre del yeso y vamos a tener una fractura y vamos a perder la reducción que logramos. Cuando tenemos lesiones del primer rayo de la mano, y entiéndase como rayo todo el dedo desde las falanges hasta el carpo, y si la lesión es del primer rayo, como les decía, incluyendo el escafoides, el trapecio o el primer metacarpiano, pues lo que vamos a aplicar es una férula espica de pulgar, es una férula de 3x5 que se aplica en el dorso del pulgar y hasta el antebrazo, alineando el antebrazo con el radio, que queden en una sola línea, y esto nos va a permitir mantener las reducciones y evitar las subluxaciones. No se aplican ya férulas en ruana ni en corbata. Cuando tenemos fracturas de las falanges medias, hacemos la maniobra de reducción y podemos inmovilizar en yugo, solidarizando con el dedo adyacente. Y en las fracturas de las falanges distales, la inmovilización generalmente, si es del penacho o de la mitad de la diáfisis hacia distal, la hace la misma uña. Sin embargo, cuando tenemos fracturas proximales cercas a la base de la falange proximal o fracturas muy conminutas de la falange media, podemos utilizar férulas rígidas de aluminio tipo Zimmer y se fijan con microporo o con Fixomul. Cuando tenemos lesiones de pelvis, sobre todo lesiones en libro abierto con pacientes hemodinámicamente inestables, recuerden que solo se debe hacer una maniobra para confirmar el diagnóstico, generalmente es una maniobra de cierre, y aplico una fronda pélvica que vaya desde las espinas ilíacas hasta los trocánter en la cadera, y la sostengo con una pinza para que no vayan a perder la compresión que logré durante la maniobra, para tratar de cerrar ese anillo pélvico y estabilizar hemodinámicamente al paciente.
Cuando tengo fracturas del fémur distal, fracturas alrededor de la rodilla, como lo son la de los platillos tibiales o la de la rótula, cuando tengo fracturas de la diáfisis de la tibia o del pilón tibial, que hace referencia a la tibia distal, aplico férulas inguinopédicas. Se puede aplicar una férula anterior y otra posterior para cubrir las 2/3 partes de la extremidad. Se debe ir en la región posterior desde el pliegue glúteo hasta la punta de los dedos, protegiéndolos con la misma férula. Y como sugerencia, podríamos aplicar inicialmente la férula anterior, esperar a que frague y sobre esta levantar la extremidad para poner la férula posterior y así evitarnos un ayudante durante la aplicación de este tipo de inmovilizaciones. Para las fracturas de los tobillos, bien sea el maléolo medial, el maléolo lateral o ambos, y las fracturas del medio pie, tanto del tarso como del metatarso, aplicamos férulas suropédicas. Esto se hace con el paciente en prono, si es posible, flexionando la rodilla a 90 grados. Se debe aplicar la férula desde la punta de los dedos, ojalá cubriéndolos para que sirva de bumper y no se los vaya a lastimar, hasta la parte posterior de la tuberosidad anterior de la tibia. Esto básicamente es lo más proximal que se pueda, pero que permita flexionar la rodilla sin que la férula vaya a tallar la fosa poplitea. Cubro las prominencias óseas del tobillo y posteriormente el vendaje de tela. Se debe mantener la posición en plantígrado sobre todo y en inversión o eversión de acuerdo a corresponda si es fractura del maléolo medial o fractura del maléolo lateral, y se debe sostener la posición mientras la férula fragua para que no se vaya a quebrar. Ya en las fracturas de los dedos, que son bastante frecuentes, sobre todo la del cuarto y quinto dedo contra las esquinas de los muebles en la casa, luego de hacer una maniobra de reducción para la cual nos podemos ayudar de un bloqueo interdigital, se realiza una inmovilización en yugo con el dedo adyacente, ojalá con una mota de algodón o una gasa entre dedo y dedo para evitar la maceración. ¿Qué lesiones no se inmovilizan por el médico general de urgencias? Entonces, las fracturas de la columna se deben movilizar el paciente en bloque, se puede poner unos rollos en el tronco, pero no existe una inmovilización como tal que el médico pueda desarrollar para aplicarle al paciente mientras lo revisa el ortopedista o el especialista de columna. Cuando tenemos una fractura de pelvis y no tenemos apertura del anillo pélvico, no hay necesidad de inmovilizar. Cuando tenemos fracturas del acetábulo, no existe ninguna inmovilización que el médico en urgencias pueda aplicar, ya que las tracciones de tejidos blandos no pueden ser mayores a 3 kilos, puesto que esfacelan la piel, y 3 kilos no son eficientes para lograr una reducción de una luxofractura de acetábulo. Este tipo de fracturas muchas veces necesitan tracciones esqueléticas, pero esto debe ser aplicado por el ortopedista. Entonces la recomendación es dejar al paciente en la camilla en la posición más cómoda posible y máximo ponerle unos rollos laterales de arena para que no se vaya a mover. Igual ocurre con las fracturas alrededor de la cadera. No hay necesidad de inmovilizarlo, las tracciones de tejidos blandos no sirven, las esqueléticas tampoco son eficientes. Básicamente este paciente se deja en la posición que llegó, a no ser que vaya a requerir un transporte prolongado en ambulancia, donde podemos colocar un rollo de algodón entre las rodillas y con una sábana amarrar ambas extremidades para que la extremidad contraria le sirva de férula. Lo mismo ocurre con las fracturas diaficiarias de fémur. Es tratar de estabilizar al paciente con unos rollos laterales, pero no aplicarle ningún tipo de férula, porque las férulas inguinopédicas pueden quedar a nivel de la fractura y no solo no inmovilizan, sino que aumentan el fulcro o el brazo de palanca para que la fractura se mueva, le duela más al paciente y pueda hacer inclusive un embolismo graso. Este tipo de fracturas, cuando el ortopedista lo evalúa, si no lo va a llevar inmediatamente a fijación, le aplica una tracción esquelética, bien sea transfemoral o transtibial, pero esto solo debe ser aplicado por el ortopedista.
Las fracturas de calcáneo, por definición, no necesitan ninguna inmovilización, básicamente que el paciente no apoye, son fracturas donde los tejidos blandos se hematizan mucho y se le debe hacer un seguimiento constante, por lo tanto no se debe aplicar ningún tipo de férula de yeso. ¿Qué complicaciones tienen entonces las inmovilizaciones? Y por lo cual debemos tener muchísimo cuidado al realizarlas. Básicamente, casi todas las complicaciones de las inmovilizaciones son iatrogénicas, donde se puede perder la reducción si no utilizamos una longitud adecuada, si no cubrimos las 2/3 partes de la extremidad o si no esperamos a que la férula frague y ésta se parte, perdiendo la reducción que habíamos logrado durante la maniobra. También se pueden producir síndromes compartimentales por aplicar yesos circulares, que ya les dije que no los debería aplicar el médico general, o por aplicar vendajes muy apretados. Las úlceras de presión, básicamente en las prominencias óseas de la rodilla, los tobillos, los talones, los codos, las muñecas, son una complicación bastante frecuente cuando no tenemos la precaución de poner un vendaje de algodón extra acolchando estas prominencias óseas antes de aplicar la férula de yeso, la cual debe venir también con una cama de algodón que la pueda proteger de las prominencias óseas. Y las quemaduras de piel básicamente se producen cuando dejamos que el yeso entre en contacto con la piel sin estar aislado por algodón. Al generarse la reacción exotérmica durante el fraguado se pueden generar quemaduras hasta de segundo grado. Muchísimas gracias, espero que sea de mucha utilidad esta charla para su ejercicio profesional.